Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Queremos en esta semana topar un tema de amplio debate y discusión, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y estamos hablando de los problemas que se están dando en Venezuela por motivo precisamente de esta confrontación entre el gobierno de Maduro y la oposición. Por eso hemos titulado al tema de esta semana la autodeterminación en Venezuela. Y queremos, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, agradecerle al doctor José Ayala Lazo, diplomático de carrera, ex canciller y primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por haber aceptado la invitación de nuestro gremio, doctor, a este conversatorio. Pero antes de eso, nosotros sí quisiéramos, en nombre del Colegio de Abogados, desearle pues un feliz cumpleaños. Sabemos que está ahora de celebraciones. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entrando a la temática que nos corresponde, el pasado 10 de enero Nicolás Maduro pues se proclamó presidente de Venezuela como resultado de una elección que se dio, si no estamos mal, en mayo del 2018, que no contó con la participación inclusive de la oposición, elección que desde ese momento no fue reconocida por muchas naciones del mundo. Acaba el 23 de enero, el presidente de la Asamblea de Venezuela se proclama presidente interino, decisión que fue inmediatamente reconocido por muchas naciones, incluido el Ecuador. Doctor, ¿cómo entender esta decisión considerando el principio de intervención en asuntos internos de las naciones, tan usado por el expresidente Correa y hasta hace poco por el mismísimo Lenín Moreno? Yo creo que desde un punto de vista de filosofía política se pueden sentar las bases para un razonamiento adecuado y lógico y para juzgar estos hechos, si recordamos el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si es así, y se forma una sociedad por el espíritu gregario que tienen los seres humanos, pueden surgir desavenencias entre ellos, y para ello surge esa sociedad que se llama Estado. Nosotros, según el Pacto Social de Rousseau, le entregamos al Estado ciertas facultades, inclusive facultades coercitivas, para que organice la sociedad, la mantenga en paz y facilite el progreso. De modo que allí el elemento fundamental es la voluntad de los pueblos de mantenerse libres. Por eso, cuando los pueblos son dominados, bien sea por otro país o por una dictadura que les impide, que les impide ejercer las libertades, surge inclusive el derecho a la rebelión contra las autoridades del Estado. ¿Está reconocido como tal? Eso es conocido, es un derecho proclamado con una sapiencia muy grande por un filósofo norteamericano, Thoreau. Pero entonces ahí estamos hablando de la autodeterminación del pueblo venezolano. Exactamente, el pueblo se autodetermina, escoge las autoridades que él considera mejores, pero a veces el pueblo se equivoca. Y una elección que puede dar lugar a un gobierno constitucionalmente establecido y jurídicamente aceptado, ese gobierno puede degenerar en la aplicación de la ley y convertirse en una tiranía o en una dictadura. Contra esa tiranía o dictadura, el pueblo tiene el derecho, y yo diría la obligación ética, de levantarse, de sublevarse, de actuar, de rebelarse y de cambiar el orden de las cosas. ¿Cómo entender entonces la posición ecuatoriana? Esta posición ha ido cambiando poco a poco.
Antes había un apoyo total al gobierno venezolano, muchos años desde el gobierno de Chávez, luego un silencio. Ahora apoya la adhesión de la OEA solicitando nuevos comicios y reconoce inclusive al presidente Juan Guaidó. ¿Es un cambio real en la política externa y en el lado correcto de la historia o un movimiento coyuntural nada más? Espero que sea un cambio sustantivo que lo que signifique sea un retorno al respeto de los principios tradicionales de la política exterior del Ecuador. ¿Antes estábamos mal? Antes nosotros defendíamos el sano principio de la no intervención, cosa válida, porque América Latina sufrió mucho del intervencionismo extranjero en los albores del siglo XX y en consecuencia en la década de los 30 se produjo una reunión internacional en Montevideo que afirmó como uno de los principios básicos de la política internacional de América Latina era el de la no intervención en asuntos internos de un Estado. Repito, principio válido que está en conexión directa con el ejercicio de la soberanía de todos. Es decir, los sería, estados. doctor, si no estoy mal, un reconocimiento del Estado ecuatoriano al gobierno de Juan Guaidó, pero también por el principio de la no intervención. No, ahí viene una evolución a la que algunos se niegan a reconocer. Y es la siguiente. En el siglo pasado, a partir de la Declaración Universal del año 48, los derechos humanos, toman una importancia política fundamental los derechos humanos. Y entonces los estados que ya están un poco más maduros en su evolución social, llegan a la conclusión de que más importante que el Estado es el ser humano que lo integra. Acordémonos que regímenes como el mussoliniano o el fascista, el nazista de Hitler, decían, en el Estado todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En cambio, los regímenes liberales decían, el ser humano es el que interesa y el que importa. Cuando empieza a florecer esta nueva filosofía de respeto al ser humano y toman forma y reconocimiento los derechos humanos, surge la noción de que el respeto a los derechos humanos es una obligación tan grande de carácter mundial. ¿Y por eso mundial, se justificaría una intervención? No, y es que ya no se llama intervención, que los estados están obligados a cooperar para defender los derechos humanos. Y entonces surge, fíjese usted, algo importante en nuestro continente y en nuestro país, la doctrina Roldós, la del presidente Jaime Roldós, que el año 80... ¿Qué dice la doctrina Roldós más o menos? La doctrina Roldós consta escrita en la llamada Carta de Riobamba, que fue una conferencia de los países andinos convocada por el presidente Jaime Roldós. Allí, con participación de otros países de Europa y de América Central, se llegó a la conclusión de que, casi textualmente, la acción concertada del mundo internacional en defensa de los derechos humanos no es una intervención indebida en asuntos internos de un Estado. Pero yo le pregunto, por ejemplo, Estados Unidos acaba de congelar activos, cerrar el grifo de los recursos. ¿Esto no será una presión sobre asuntos internos que de una u otra manera termina también afectando los derechos humanos? Cuando el Estado no tiene los recursos para atender las necesidades, ¿o qué se privilegia? De lo que se trata es de defender los derechos humanos que están siendo violados sistemáticamente por una autoridad. De la doctrina Roldós surge una consecuencia ineludible. Primero, el año 93, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos acepta internacionalmente esa doctrina y la recoge casi con las mismas palabras en el llamado Programa de Acción de Viena. Y luego, he aquí lo más importante, luego esa intervención humanitaria, que fue el nombre con que se internacionalizó la doctrina, pasa a llamarse la responsabilidad de proteger. Es decir, ya no solo una intervención, sino que pasa de intervención pasa a convertirse en una obligación de asistir a los pueblos cuyos derechos humanos son violados por los propios gobiernos porque no pueden respetarlos o porque no quieren respetarlos. Pero esa responsabilidad de protección, diríamos, tampoco es apoyada por todas las naciones. Es decir, porque si fuera así, o qué es lo que se mide en este caso, porque hay países como Bolivia, Cuba, Nicaragua, México, que hoy con López Obrador quieren aplicar su doctrina Estrada y están con Maduro, quien fue inclusive invitado a su posición. Parecería que a estas no les interesa el tema de los derechos humanos. Claro, lamentablemente muchos estados no aceptan o no respetan en la práctica los derechos humanos, pero esta responsabilidad de proteger
si nosotros miramos nuestro continente, está recogida en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones de los Estados, está recogida en la Carta Democrática Interamericana, está recogida en la Carta de la OEA. Y en consecuencia hay no solo la responsabilidad, la obligación de actuar para proteger los derechos humanos. Esto no significa que cada Estado puede hacerlo según su propia y soberana voluntad. Se dice la acción internacional concertada, es decir, tiene que haber un entendimiento como es que se logró al interior del Grupo de Lima, por ejemplo, o en la última declaración de la OEA, que desconoce la legitimidad de Maduro. Es decir, en el caso de la OEA ya podemos hablar de un conglomerado de naciones, claro, ¿no es cierto?, que puede ejercer una presión sobre el tema de Venezuela. A mí lo que me preocupa es, ¿la OEA actúa después de las declaraciones de Estados Unidos, un poco siguiendo lo que dice Estados Unidos? Lamentablemente, el hecho de que Estados Unidos haya sido el primero en reconocer al gobierno de Guaidó puede dar lugar a esa interpretación, pero creo que sería demasiado simplista pensar así, porque yo le confieso con toda honestidad que no creo que nuestro gobierno, el presidente Moreno, haya actuado como actuó porque los Estados Unidos reconoció a Guaidó. Moreno llegó al convencimiento, porque ahora tiene una diplomacia profesional en la Cancillería, de que había que actuar ante una situación tan dramática como es la del pueblo venezolano. Y entonces Moreno hace una declaración en Davos, en Suiza, que es impecable en mi opinión. Primero, porque dice, la solución del problema venezolano le compete básicamente al pueblo venezolano. Correcto. Segundo, debe ser una solución en lo posible pacífica. Perfecto. Tercero, la comunidad internacional tiene que prestar su apoyo para que el pueblo venezolano recobre sus libertades. Por eso, esa opinión derechos sobre una transición pacífica entra en contraste con los anuncios de Estados Unidos, que ha dicho que la opción militar está entre las posibilidades. ¿Qué sucedería entonces con esta eventualidad? Vea, yo creo que en el plano teórico esa declaración es correcta porque la mantienen abierta a la opción de una intervención militar. Personalmente, yo considero que sería el error histórico más absurdo el organizar una intervención militar extranjera en Venezuela. El asunto tiene que ser resuelto por los venezolanos. Yo pienso que las manifestaciones anunciadas para el día de mañana, miércoles, y para el día sábado, por el presidente Guaidó, deben ser manifestaciones en las que la comunidad internacional vea el alma del pueblo venezolano exigiendo libertad. Lo que quiere expresar. Lo que quiere, que vea que esa multitud está cansada de emigrar del país. Imagínense 3 millones de venezolanos emigrados de una población de aproximadamente 30 millones. Imagínense una inflación de 1 millón. Y que es evidente, ¿no? Nosotros los ecuatorianos tenemos miles de venezolanos. Claro. Imagínense una inflación de 1.000.000%. Los niños muriendo por falta de alimentación y de medicinas. En consecuencia, qué de raro es que el pueblo venezolano exija ahora que el dictador Maduro se vaya después de que ha sido reconocido por la Asamblea como legítimo presidente o jefe del Ejecutivo, el señor Guaidó. Doctor José Ayala Lazo, vamos a continuar con este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos tratando con nuestro directo amigo, el doctor José Ayala Lazo, el tema de la autodeterminación en Venezuela y los problemas que todos los ecuatorianos conocemos, pero desde una óptica jurídica y con experticia de nuestro invitado. Terminábamos hace un momento señalando que hay un tema de falta de medicinas, de algunos artículos de primera necesidad. ¿No será eso también
como decía en su momento Cuba, también parte de un bloqueo del imperio de Estados Unidos para un poco echarle abajo a un régimen? Mire, el mundo, en mi opinión, está siempre en evolución. Las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan, florecen, decaen y mueren. Las culturas van siempre formándose y dejando un residuo de humanidad sobre el que se asientan las culturas que les siguen. Ahora hablamos de una civilización occidental democrática y esa civilización se dice está en crisis. Puede ser. Toynbee lo diría porque todo es circular en la historia de la humanidad. Pero lo que resulta absurdo y pueril es pretender que los grandes problemas de la humanidad obedecen a una sola causa, la existencia del imperialismo. Eso no es así. Esa es una actitud derrotista y autocrítica. Yo no soy lo que quisiera ser porque no he tenido el empeño de trabajar para hacerlo, porque no he tenido la voluntad, el coraje, la decisión, la constancia de trabajar por mi futuro. Eso ocurre con los pueblos. Cuando usted va, por ejemplo, a un pueblo en el que ha habido un terremoto, caso Haití, usted se encuentra que pasados 5 años sigue el terremoto como si se hubiera producido el día de ayer. Vaya usted al Japón después de un tsunami. Ya no hay. Entonces, no es el imperialismo, es la propia responsabilidad que no se pone en movimiento y en acción. En nuestro Ecuador es lamentable que a veces vemos desastres naturales tremendos que afectan a nuestra población. Nosotros lamentamos eso, pero ¿qué dice la población? Estamos esperando que venga el gobierno y no ha venido hasta ahora. En otras partes, lo que hace el pueblo que ha sufrido una desgracia es levantarse más temprano y trabajar más para solucionar el problema. Retomemos el tema que me queda una inquietud de eso de la responsabilidad de protección. Esta responsabilidad de protección, entonces, ¿por qué nace en Estados Unidos y se opone en países como China, Rusia, Turquía? Es decir, ¿ellos no ven el tema de responsabilidad de protección o hay intereses económicos que están de por medio? Porque no nos olvidemos, en los últimos 20 años, estos países, Rusia, China, han invertido en Venezuela. Verá, no nace en Estados Unidos esa tesis. ¿Ya? Como les decía hace un rato, esa tesis nace y orgullosamente nace en Riobamba, en la Carta de Conducta. Ahí está la simiente de la responsabilidad de proteger. Cuando Roldós dice la acción humanitaria en defensa de los derechos humanos, una vez concertada por un grupo de naciones, no es intervención indebida. Se fortalece cuando en el año 93 en Viena, en la Conferencia sobre Derechos Humanos, se recoge el mismo principio. Y después, un ex ministro de Relaciones, o primer ministro, no recuerdo, creo que ministro de Relaciones Exteriores de Australia, forma un grupo de trabajo del que tuve a honra formar parte, para examinar el tema de la responsabilidad de proteger. Entonces, no se llamaba responsabilidad de proteger, se llamaba intervención humanitaria. Esto se aplicó a Libia, en el caso de Libia, pero la palabra intervención chocaba a los juristas, y con razón, de todo el mundo. Y cambió la nomenclatura, y en lugar de llamarse intervención humanitaria, se llama responsabilidad de proteger. Insisto, ¿qué pasa con China y Rusia? Bueno, también tienen la responsabilidad de proteger, porque están obligados por la O de Carta recuperar de la ONU. o de asegurar sus dineros. Vea, lo que pasa es que en la política mundial hay factores que van más allá de lo jurídico, eso es un hecho. Por ejemplo, ahora, en el caso de Venezuela, se está jugando con un naipe parecido al que se usaba durante la Guerra Fría, eso es evidente. China tiene una deuda venezolana de altísima, centenares de miles de millones de dólares, y le interesa proteger el pago de esa deuda. Los rusos necesitan tener un país. Los rusos están pensando con la mentalidad del zar Putin. Él quiso convertirle a la Rusia en el antiguo imperio ruso y lo está logrando porque tiene una mentalidad pragmática y él está dando pasos de ajedrez, situándose en distintos sitios. China tuvo la visión internacional de formar un programa que lo llamó Programa África, en la década de los 70 del siglo pasado. Invirtió centenares de millones de dólares en los países africanos y ahora todos ellos tienen un vínculo tremendamente dependiente con China. ¿Qué está pasando con el Ecuador? ¿Qué ha pasado con el Ecuador? Tenemos una deuda tan grande con China que China puede condicionarnos. Yo no digo que este gobierno se deje condicionar,
pero China podría condicionar al gobierno ecuatoriano simplemente exigiéndole ciertas cosas en relación con el pago de la deuda. ¿Por qué insisto en este tema, mi estimado doctor? Porque me parece que la OEA ya se pronunció en el tema de Venezuela, queda una opción que es la ONU. Pues sabemos que en las Naciones Unidas Rusia y China tienen derecho de veto y eso podría complicar una resolución en torno a este tema. En la época de la guerra entre Irak y Kuwait, la invasión de Irak a Kuwait, surgió la posibilidad de que el Consejo de Seguridad examinara el tema de los derechos humanos. Yo era miembro del Consejo de Seguridad, entonces, en representación del Ecuador. Y el temor que teníamos los países latinoamericanos era el de que se tome el pretexto de derechos humanos para actividades de índole política internacional. En la época de la Guerra Fría se le acusaba de violación de derechos humanos al rival político, con o sin razón. Y ese era el doble rasero con que se procedía. El Consejo de Seguridad, por oposición de los latinoamericanos, no aceptó que los derechos humanos fuesen considerados como una posible una posibilidad de un quebrantamiento de la paz. Pero cambiaron las cosas y se vio claramente que la paz mundial puede, con más frecuencia que antes, con mucha más frecuencia que antes, puede estar amenazada por problemas de derechos humanos. Y el Consejo de Seguridad tiene la competencia exclusiva en materia de paz y seguridad internacional. Por lo tanto, el Consejo podría ahora examinar el tema, pero usted lo ha dicho con toda razón, este rato, si el Consejo se pone a examinar el tema de Venezuela, habrá un veto chino, ruso o de cualquier otro país de ideología semejante para impedir que se actúe en el caso de Venezuela. Me llama la atención también el papel de la Iglesia Católica. El Papa Bergoglio muy poco ha dicho o cosas muy tibias respecto al tema de Maduro. O sea, partiendo de que pues Venezuela, igual que los países latinoamericanos, son pueblos eminentemente católicos. ¿Debería la Conferencia Episcopal de esa nación tener una actitud mucho más directa? Vea, el Papa ha cometido un error muy grave, en mi opinión, que es el de olvidarse del Evangelio. Perdóneme el Papa por lo que digo, pero en el Evangelio se dice, no se puede servir a dos señores. Uno debe definirse en la vida, y el Papa tendría que definirse, pero él ha preferido mantener una actitud de imparcialidad. La imparcialidad frente a un mal manifiesto no es imparcialidad, es indiferencia ante el mal. Y eso es lo que ha olvidado el Papa y ha adoptado una actitud de aparente equilibrio, no ataca ni a un lado ni a otro, pero se está olvidando que en el un lado hay un pueblo cuyas libertades han sido suprimidas y en el otro hay un dictador que suprime esas libertades. Por supuesto, muy de acuerdo con eso. A ver, el papel de los militares y de la policía, como en toda nación, es fundamental en el momento de la decisión. Me parece que Maduro lo apuesta a eso, a tener de su lado las Fuerzas Armadas y policiales más allá del reclamo internacional. Los regímenes dictatoriales, lo primero que hacen cuando han asumido todos los poderes es crear una estructura que les permita permanecer eternamente en el poder. Y crean esa estructura. Y es muy difícil poner fin a esa estructura. Ahí tenemos una Cuba con 60 años de socialismo. Ahí tenemos Bolivia con 20 años de socialismo. El Ecuador con 10 años. Y una estructura que estaba concebida para durar 300 años. De modo que el gran problema es ese. Estos regímenes buscan permanecer en el poder, crear esa estructura. Pero mientras tengan el apoyo de los militares y les den prebendas, recursos económicos. A eso voy. ¿Qué hizo, qué ha hecho tanto en Cuba como sobre todo Chávez y Maduro en Venezuela? Politizar a la Fuerza Armada. Y entregarles el manejo de muchas empresas estatales. A tal punto que ellos juran lealtad no al país, no al Estado venezolano, sino a la revolución bolivariana socialista del siglo XXI. Eso mismo pretendió en el Ecuador cuando la señora María Fernanda Espinosa era ministra de Defensa del Ecuador. Acuérdese que empezó a dar discursos
a la Fuerza Armada Ecuatoriana diciéndole que debía ser leal al socialismo del siglo XXI. Pero no es que a ellos les interesan más bien los recursos económicos. A ver, porque si Venezuela tiene una crisis económica y en un momento determinado no existen los recursos para entregarles a los militares, ¿será que podrían debilitarse ese apoyo por ese nexo? Porque se habla que el propio Juan Guaidó está cabildeando con estas fuerzas militares, inclusive les ofrece amnistías, etcétera, etcétera, para lograr que se pongan de su lado. Caso contrario, le veo difícil. Usted tiene toda la razón. Acabo de escribir un artículo en el que señalo que, en el caso de Venezuela precisamente, el Banco de Londres acaba de rechazar la entrega de 1.700 millones de liras al gobierno Maduro. Y los bancos norteamericanos ya han recibido o van a recibir la instrucción lógica de que no entreguen el dinero venezolano a Maduro, cuya presidencia es desconocida por los Estados Unidos, sino a Guaidó. ¿Y qué va a pasar entonces? Que Guaidó no va a poder pagar las prebendas, privilegios y altos sueldos que tiene la cúpula militar. Y en ese caso, el tema puede durar 1, 2 semanas, no sé si más. Pero ojalá a esa posibilidad se una sobre todo la decisión del pueblo venezolano. Si el pueblo sale masivamente, no medio millón, 1, 2, 3 millones a las calles, los pueblos deciden o el domingo, su destino. Yo creo que habrán decidido el fin de la dictadura de Maduro. En caso de que caiga Maduro, y con las circunstancias que usted nos está indicando y que considero que así son, ¿cuál es el camino para la restauración democrática? ¿Qué papel deben jugar, en este caso ya caído Maduro, las naciones latinoamericanas, la OEA, las Naciones Unidas? Permítame echarle una flor al presidente Moreno. Él dijo, y con razón, el presidente Guaidó tiene la obligación de convocar a elecciones libres con vigilancia internacional inmediatamente. Ese es el camino. El momento en que el pueblo venezolano libremente escoja al líder que el pueblo quiera, de filiación política A o Z, lo que el pueblo quiera, responsablemente, pensando en la historia pasada. Porque Venezuela está con un presente. Consejo Nacional Electoral de tipo chavista. Eso tiene que ser cambiado, eso. Nosotros estamos también en un proceso aquí transitorio de transformación de la estructura que nos dejó el señor Correa. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela. A futuro de caer Maduro también me viene la inquietud. ¿Qué va a pasar con ellos? En este criterio de llevar las cosas pacíficamente, ¿toca amnistiarle a Maduro o tienen que rendir cuentas por delitos de lesa humanidad, narcotráfico? Aunque posiblemente vayan a ir a algunos de los países que lo han apoyado. Mira, yo creo que la justicia es indispensable, pero la justicia en ocasiones no se refleja en el acto punitivo, sino en el juicio crítico de la sociedad. Si es que la permanencia de las instituciones, si el fortalecimiento de las instituciones debilitadas como están en Venezuela o en el Ecuador, exigen a veces cerrar medio ojo para asegurar el bien general del pueblo, hay que cerrar ese medio ojo. Por eso hay la justicia transitoria, hay a veces el perdón legal, la sanción ética la da el criterio de la ciudadanía y esta no cambia. La ciudadanía sabe quién le ha servido bien y quién le ha estafado. Quiero aprovechar su conocimiento. Todos hablamos de Venezuela, pues nos olvidamos de Nicaragua. En las últimas movilizaciones, más de 200 muertos y no se han pronunciado los organismos de derechos humanos. ¿O nos interesa más Venezuela por la mina petrolera de petróleo que tienen ellos? ¿O qué pasa con Nicaragua? Yo creo que usted tiene toda la razón. Hay que reclamar una falta de pronunciamientos públicos sobre Nicaragua. No son 200 muertos, hay más de 374 muertos. Claro. Sí hay reclamos de derechos humanos. La Comisión Interamericana ha formulado serios reclamos y cuestionamientos. Lo que ocurre es que ese líder es, como todos los dictadores, inmune a la crítica pública. Y tiene una mujer que con artes mágicas, eso lo dicen ellos mismos, le ayuda y es su vicepresidenta. Él es la encarnación viva del demonio de los Somoza. Él fue en un momento la encarnación de los ángeles salvadores de Nicaragua durante la revolución de los años 70. Pero ahora se ha convertido en un archi-Somoza. Y la comunidad internacional, y repito, usted tiene toda la razón, debe ser más firme, más vocal, más clara, más crítica sobre el caso de Nicaragua. Queremos, doctor José Ayala Lazo, agradecerle, se nos ha ido el tiempo, conversar con usted nos da muchas luces a la opinión jurídica y también a nuestro pueblo. Muchas gracias. A usted, gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.